Bueno, y para analizar los costos que han tenido estas dos guerras, nos acompaña ya el coronel John Griffiths, director de la Academia de Guerra del Ejército. ¿Cómo está, coronel? Muchas gracias por acompañarnos. Lo primero que le quería preguntar es, en estos 10 años y con los antecedentes que se manejan ahora, ¿usted cree que fue una decisión acertada haber ocupado Afganistán e Irak? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, digamos, por habernos considerado. Los conflictos de Afganistán e Irak tienen un origen distinto de la perspectiva del derecho internacional. No nos olvidemos que después de los atentados de martes 11 de septiembre del año 2001, Naciones Unidas normó que para los efectos del derecho internacional había sido un ataque armado. En consecuencia, en virtud del artículo 51 de la misma carta, le corresponde a cualquier país el legítimo derecho a la defensa, actuar en defensa. Por lo tanto, lo de Afganistán, de una u otra forma, contó con la simpatía de la comunidad internacional, y más importante aún, con todo, diría yo, con la legitimidad de todo el mundo para reaccionar a lo que era un evidente ataque armado. Sin embargo, la misma situación en relación a Irak, y ustedes recordarán lo complejo que fue, Chile formaba parte del Consejo de Seguridad. Y tuvo una voz contraria. Y tuvo una voz contraria, a pesar de que nunca se llegó a votar, digamos, en definitiva. Pero es evidente que no era coherente con lo que dicta la norma internacional hoy día, el uso de la fuerza. En ese sentido, haciendo la evaluación, ¿usted diría que no fue acertado haber comenzado la guerra en Irak de parte de Estados Unidos? O sea, yo diría que si la amenaza más relevante o más importante en ese minuto era el terrorismo, habría que haberse concentrado en esa amenaza en particular y no abrir otro frente que a lo mejor me iba a distraer de medios y esfuerzos para no abordar la principal amenaza que teníamos o que existía allí. Coronel Griffiths, lo quería llevar a un área más personal. Usted me comentaba fuera de cámara que durante los atentados del 11 de septiembre usted estaba en Estados Unidos, estaba realizando cursos allí, y que en las esferas académicas militares se manejaba la información de que venía un atentado de gran envergadura en contra del país. Bueno, así es. El ejército, digamos, me había enviado a la Universidad de Georgetown a hacer una maestría en estudio de seguridad. Por lo tanto, nosotros ya habíamos terminado el primer semestre de este programa. Y en el programa era evidente que lo que nosotros observábamos era un patrón de conducta que había comenzado en la década del 90, digamos, con las declaraciones de Al-Qaeda. Se había materializado el año 98 los atentados de Kenia y Tanzania. El 2000 se había atentado contra el destructor Cole en Yemen. Por lo tanto, había un determinado patrón. En consecuencia, en la universidad se analizaba que era altamente probable que existiese un ataque en territorio norteamericano. ¿Eso cuánto tiempo antes del atentado? Unos 6 meses antes, un semestre antes. En consecuencia, yo creo que la sorpresa fue el cómo y no el qué existieron atentados. ¿Y había cómo saber o adelantarse a lo que iba a pasar? ¿Había algún antecedente o fue una falla definitivamente de la inteligencia estadounidense? Bueno, si uno recoge el informe que se hizo en el Senado norteamericano, que de una u otra forma lo tuvo a cargo la diputada Nancy Pelosi, y que recoge todas las experiencias de lo que allí ocurrió, la crítica más relevante, más importante que se hace en ello, es que esto fue más que una falla de inteligencia, fue una falla del Estado en general, de todas las organizaciones. Habían antecedentes, efectivamente, antecedentes sueltos. Cuando se reconstituye esto, se encuentran una reunión, por ejemplo, que había tenido Al-Qaeda en Malasia, se encuentran antecedentes de personas que estaban tratando de volar, como ustedes saben, digamos, aeronaves. Está el famoso memorándum Fénix que escribe el FBI de Arizona a la oficina central del FBI, donde les dice, mire, aquí hay personas que lo único que les interesa es volar aviones y probablemente se esté planificando que estos aviones se estrellen contra edificios. O sea, existía la información, pero no estaba coordinada. ¿Por qué? Porque la comunidad de inteligencia estaba dividida a esa fecha en más de 15 organizaciones distintas, siendo el coordinador el director de la CIA, pero sin que efectivamente el director de la CIA pudiera coordinar los distintos organismos, algunos en manos de las Fuerzas Armadas, otros en manos de la Secretaría de Estado, otros en manos de Energía, etc. Por lo tanto, no hubo un proceso de coordinación interagencial efectivo que permitiera integrar esta información que estaba dispersa. Coronel, volviendo al tema de las guerras que inició Estados Unidos, Irak y Afganistán, ¿usted podría decir que esta guerra contra el terrorismo la ha ganado definitivamente Estados Unidos? Si es que se puede hablar de ganadores considerando que hay más de 200.000 civiles muertos, más de 6.000 soldados estadounidenses que han perdido la vida en combate, más de 1.200 más de los aliados.
¿Usted cree que Estados Unidos se puede dar por vencedor en esta llamada guerra contra el terrorismo? Bueno, en primer lugar, lo que sería importante mencionar es que el terrorismo es un fenómeno cuya naturaleza no es militar, es política. En consecuencia, si uno va a privilegiar el uso de la fuerza en contra de una amenaza de naturaleza política, nunca va a poder ganar la guerra. No, desde esa perspectiva, digamos, porque derrotar al terrorismo requiere de otros instrumentos de poder que junto con la fuerza, en una estrategia, puedan tener razonables posibilidades de éxito. Entonces, me refiero a que para derrotar al terrorismo se requiere como armas efectivas también, aparte de la fuerza, la legislación efectiva, la cooperación de la comunidad internacional, una activa diplomacia y la fuerza, y muchas otras, seguir el dinero, cómo se financian, es decir, si es un problema político, hay que colocar en la estrategia otros instrumentos de poder más allá que el uso de la fuerza. En consecuencia, no existe la victoria militar en contra del terrorismo. Pero en perspectiva, Irak y Afganistán, ¿usted los califica como errores? Yo diría que lo que ocurre en Afganistán hoy día es un conflicto en plena evolución, en la cual la situación es más grave que Irak hoy día. Ustedes conocen los índices. Yo creo que, en definitiva, Irak puede que haya tenido otras consecuencias, como por ejemplo, que Al-Qaeda, que estaba limitada solamente a Afganistán, se haya irradiado. ¿Hacia dónde? Hacia la península arábica. ¿Hacia dónde? Hacia el Magreb. ¿Hacia dónde? Hacia Mesopotamia, hacia el Cuerno de África y hacia Asia. Entonces ahí encontramos una consecuencia un poco negativa de lo que en alguna medida ocurrió en estos. Desde esa perspectiva, claro, uno podría decir que no, pero hoy día Al-Qaeda no es lo que era el 2001. Y esto también es cierto. Lo que pasa es que hago una lectura, usted señala que el terrorismo es un asunto político. Sí. Y aquí estamos viendo una respuesta militar de parte de Estados Unidos. O sea, yo diría que lo que debiéramos hacer la comunidad internacional para generar mayor estabilidad en general es que en la lucha contra el terrorismo debiéramos colocar mayor énfasis también en usar los otros instrumentos de poder, como son diplomacia, una inteligencia más efectiva, seguir la ruta del dinero, sin descartar las acciones de fuerza, pero en el contexto de una estrategia que no coloque el acento solo en la fuerza. Más integral. Coronel, Estados Unidos ya ha anunciado planes de retiro para Irak y para Afganistán para lo que viene en los próximos años. ¿Usted cree, a la luz de los hechos, en lo que ocurre diariamente en esos países, que es momento de retirarse? ¿O usted cree que debió haberlo hecho antes? ¿O quizás debe mantener sus tropas? ¿Cuál es su posición al respecto? Si hoy día uno revisa las principales publicaciones de las revistas especializadas y lo que dicen por lo demás los propios políticos en Estados Unidos, la propia gente que lidera estas opiniones, lo de Irak es una situación bastante mejor que la de Afganistán hoy día. Y la verdad que están en un proceso de retirada que al 2012 va a permitir que existan en todo Irak no más de 20.000 hombres de Estados Unidos en terreno. No nos olvidemos que Irak ha terminado con éxito de una u otra forma la formación de sus Fuerzas Armadas, tiene un ejército, ¿cierto?, de 190.000 hombres en 11 divisiones, compuesto en un 75-80% en su mayoría por chiitas, y en los mandos de estas 11 divisiones ha replicado en alguna medida lo que son los distintos núcleos de poder. Hay generales kurdos, chiíes y suní casi en forma pareja. Entonces, allí la situación es distinta. Hoy día no están los niveles de violencia del año 2007, ha bajado considerablemente, por lo tanto la retirada allí es eminente y evidentemente hay una situación de seguridad que es muy distinta a la que existía hace 4 o 5 años atrás. Y el éxito de esa estrategia se debe en alguna medida a las medidas que implementó el general Petraeus a partir de esa fecha cuando estuvo al mando allá. Ahora, sin embargo, en Afganistán la situación es completamente distinta. ¿Y por qué es distinta? Porque nos vemos enfrentados en un conflicto en donde no existe la autoridad central. En Afgan es una sociedad muy tribal de clanes y subclanes, de tribu y subtribu. Por lo tanto, allí la autoridad es muy local. En consecuencia, el gobierno lo que ha tratado es de centralizar todos los problemas y la fuerza en general ha tratado de actuar allí en las grandes ciudades. Pero el conflicto en este minuto no tiene, yo diría, está en una situación muy compleja. Los talibanes se han fortalecido de una u otra forma, tienen en jaque al gobierno de... Muchísimas gracias, coronel, por habernos acompañado en este programa especial del 11 de septiembre. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes y gracias por invitarnos en este mes de la patria a la academia, así que estamos permanentemente dispuestos a concurrir. Muchas gracias. Bien, coronel. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una nueva pausa y seguimos con este programa especial de los atentados que cambiaron el mundo.